Saludos y bendiciones, soldados del reino. Vamos a estar hablando hoy en una parte del devocional de mi día de hoy. Hay una parte en la escritura donde el mismo Cristo, ¿verdad?, está diciendo en Lucas 6:46. Dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor y no hacen lo que yo les digo? Lo voy a leer el 47 y el 48. Esta palabra que se estaba utilizando aquí como Señor, bien importante porque lo que está diciendo es en español, lo que significa es, ¿por qué ustedes me llaman Señor? Que significa en griego koinés, dueño mío, si ustedes no hacen lo que yo les digo. Y yo creo que una de las cosas que nosotros tenemos que preguntarnos y cuestionarnos, ¿verdad?, es qué nos está queriendo decir el Señor en Lucas, que Lucas fue un doctor de la época que escribió con el detalle de que estos doctores en esa historia, los doctores en la historia bíblica, lo que hacían era que documentaban todo y en base a lo que documentaban analizaban los síntomas de sus pacientes y en base a eso pues iban recetando y viendo las mejoras, y entonces eran unos daily writers, journals, ¿sabes? Siempre estaban documentando, ¿no? Así que Lucas es un poco más específico, más al detalle, un poquito una forma de escribir distinta a la de Mateo. Ahora bien, esto es bien importante porque todo el mundo dice y todo el mundo habla, todo el mundo dice, no, todos somos cristianos, hermano. La realidad del caso es, soldados del reino, no todo el mundo es cristiano. Porque aquí Jesús está confrontando y está diciendo, ¿por qué ustedes me llaman a mí Señor? ¿Por qué ustedes me llaman Señor si ustedes no hacen lo que yo le digo? Si ustedes no me obedecen, si ustedes no se someten. Ahora bien, si nosotros vamos y analizamos qué quiere decir, por qué él utiliza dos veces la palabra Señor. En griego koinés es Kyrios. La palabra es la 2962. Ahora bien, fíjate qué interesante está esta palabra. Cristo está diciendo, ¿por qué ustedes me llaman que yo soy el dueño, la persona que ejerzo mis derechos absolutos sobre ustedes? Eso es lo que significa Kyrios. Yo tengo el derecho absoluto sobre ustedes. Si ustedes hacen lo que a ustedes les da la gana. Si nosotros vemos lo que está diciendo el Señor está haciendo una alusión a Éxodos capítulo 21. ¿Por qué Éxodos capítulo 21? Porque Éxodos capítulo 21 lo que habla es que los esclavos en el tiempo de Israel, que era una esclavitud distinta a los romanos torturaban, mataban, asesinaban. En el hebreo, los esclavos pagaban deudas, ¿verdad?, sirviéndole a la persona que le adeudaban, ¿verdad? Pero los esclavos tenían que ser tratados con dignidad conforme a la Torah y conforme a todo lo que se había establecido, que Dios le había dado al pueblo. Ahora bien, en el año número 7 el esclavo era libre. Entonces, escuche bien lo que le voy a decir, El esclavo era libre. Entonces, ya la deuda estaba saldada. Pero que cuando esa deuda estaba saldada, el esclavo tenía la decisión de irse, o en este caso, que es lo que implica la palabra Kyrios. Por eso es que cuando los que están con Jesús entienden esto de lo que le está diciendo, porque dicen, tú estás haciendo referencia a Éxodos capítulo 21. Y Kyrios, ¿verdad?, dueño mío, o es el que tiene el control o la voluntad absoluta sobre el esclavo. ¿Pero qué tipo de esclavo? Está hablando del esclavo del año número 7, que es el que decía, mi amo o mi señor, aunque tú me has dado la libertad de yo irme, yo, mi esposa y mis hijos reconocemos que tú eres un buen amo. Y como tú eres un buen amo, nosotros voluntariamente te amamos y te queremos de servir de por vida y no nos queremos ir de tu cobertura. Entonces, el dueño, ¿verdad?, una vez que entiende de que ya él trabajó 6 años y el 7º tenía que liberarse, el amo lo llevaba a la puerta de la casa. ¿Por qué la puerta de la casa? Que eso es otro tema interesante, porque la puerta de la casa es lo que pasa en el Éxodo, donde se pone la sangre del cordero en los postes y en los dinteles. Pero la puerta de la casa se lleva porque era un lugar público donde todo el mundo podía ver. Entonces él llevaba el esclavo a esa puerta de la casa, le perforaba la oreja, ¿verdad?, con un punzón, ¿verdad? Y ese punzón, ¿verdad?, le atravesaba la oreja el pedazo de carne, ¿verdad?, y se quedaba en la puerta. Y entonces el esclavo tenía esa marca no temporera, sino permanente. Y todo el mundo que lo veía lo llevaba como un tatuaje de lealtad. Aquel que fue buen amo lo cuidó y ahora él decide honrarlo y servirle. Ahora bien, fíjate por qué entonces nosotros estamos utilizando eso cuando estamos hablando entonces del texto. Porque entonces estamos hablando de por qué tú me llamas Kyrios, que es lo que te acabo de explicar en el año 7 de los esclavos voluntarios. ¿Por qué?
Porque nosotros, el Señor no nos obliga, esto es voluntario, ¿verdad? Él nos hace libre por el sacrificio de la cruz, pero ya no nos perfora la oreja. Ahora nosotros le entregamos el corazón al Señor para que Él, con el sacrificio de la cruz, nos perfora el corazón y nosotros le decimos: yo reconozco que tú me has salvado, que tú me has cuidado aún en todos mis tiempos de esclavitud. ¿Y ahora es la esclavitud? Cuando vivíamos de espalda a Él, en el pecado y todo ese tipo de cosas. Ahora tú eres mi Kyrios. El Señor le está diciendo, fíjate qué cosa interesante, que Él está diciendo esto antes que lo crucifiquen. Él está en un acto profético diciendo: porque ustedes me dicen que yo soy Kyrios, Kyrios, Señor, Señor, si ustedes hacen lo que ustedes les da la gana. Ustedes no se preocupan por estudiar la Escritura, ustedes no se preocupan por estudiar mis enseñanzas, ustedes no se preocupan por obedecer mi palabra. No todo el mundo es cristiano, hermano, porque cuando el ser humano dice que Kyrios, Kyrios, Señor, Señor, mi Dios, pero tú haces lo que tú le das, te haces lo que te da la gana, o no te preocupas por estudiar la palabra, tú haces lo que tú entiendes que es correcto. Tenemos que ser honestamente hablando, tú no tienes un Dios, tú no tienes a Cristo, tú eres tu propio Dios. Por eso es que en el otro texto, cuando Él está diciendo, verso 47, les voy a dar un ejemplo del que, mire esto que interesante, del que primero viene a mí. Esto es voluntario, esto no es obligatorio, ¿ok? Tú tienes que buscarlo. Segundo, vas a escuchar que la palabra de Dios, tienes que estudiar, tienes que reunirte con nosotros, tienes que orar, tienes que congregarte. ¿Y qué hace luego que tú vienes? Primer paso, segundo, escuchas, y tercero, aplica sus enseñanzas. El versículo 48, es como el que construye una casa, cavó bien hondo, puso el cimento sobre la roca, que es Cristo, en la Escritura, en la enseñanza que estás escuchando y que estás aplicando. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que luego vinieron las inundaciones, la tormenta, el río azotó contra la casa, pero no la pudo destruir. Y esta es la gran diferencia de nosotros al mundo. Y te voy a explicar por qué. Porque cuando tú aplicas y tú estudias y tú entiendes que esto es una guerra espiritual y tú aplicas las enseñanzas del maestro, tú te das cuenta de que la paz que tú tienes no es de acuerdo a que tú vives una vida sin problemas. Tú te das cuenta de que tu paz viene del Señor, de Cristo. Por eso es que la Biblia dice: la paz que yo te doy, el mundo no te la puede dar. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? Tú lo que haces es que escuchas, vienes a Él, y cuando te llega la tormenta, porque la Escritura dice: en el mundo vas a tener aflicción, vas a tener problemas, pero los problemas es como tú ir al gimnasio, es la rutina que hace que los músculos crezcan. Los problemas es la rutina de ejercicios para aumentar tu fe. ¿Me entiendes lo que te estoy queriendo decir? El Señor Cristo Jesús, Yeshua, está diciendo: si yo soy tu dueño y tú vienes a mí y tú me escuchas y aplicas mis enseñanzas, la tormenta nunca va a tocar tu morada. No te va a dañar, no va a dañar a tu familia, no va a dañar nada. Van a venir tormentas. Fíjate que dice, luego que vinieron las inundaciones, no es que por si vienen, es que van a venir. Y el río azotó la casa, no es que tan solo vienen, es que van a tratar de tumbarte y de derribarte. Por eso es que nosotros tenemos que decir: ¿por qué ustedes me llaman a mí Señor, Kyrios, si ustedes no hacen lo que yo les digo? Hoy, hermano, nosotros tenemos que preocuparnos por hacer lo que Dios nos enseña en la Escritura. Está en nuestra alma secundaria, nuestra corta, viene siendo la arma que nosotros tenemos todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en el mundo bíblico se llama la espada. El otro día hablamos sobre eso, porque Cristo armó a sus discípulos en la última misión que los envió. Hoy la palabra de hoy es Kyrios, Señor, Señor. Él realmente es tu dueño. Él realmente es el que gobierna tu vida. Tú te preocupas por estudiar sus escrituras. Tú te preocupas por estudiar lo que Él quiere, como Él abre su corazón en la Escritura. Tú te preocupas por obedecer, o tú vives tu vida haciendo lo que tú entiendes que está bien. Si es así, Cristo no es tu Dios. Porque la Biblia dice: engañoso es el corazón del hombre, y otro dice: maldito es el hombre que confía en otro hombre. Tú no puedes ni confiar ni en ti mismo, hermano. Por eso es que Pablo dice acá, Mateo 12:30 dice: el que no está conmigo, ¿quién es el que está con Cristo? El que escucha, obedece sus enseñanzas y las aplica y viene a Él. Uno viene a Él, escucha y obedece sus enseñanzas. La Biblia es más clara aún para aquellos que dicen: no, yo voy para el cielo, yo soy cristiano porque siempre hago el bien. Sí, según tu entendimiento, no según el Kyrios. Y como no estás en el Kyrios, tú no estás con Él. Y la Biblia es clara, en Mateo 12 dice: el que no está conmigo, es bien fácil, está en mi contra. O eres o no eres, o somos o no somos. Entonces, no tan solo es que tú no eres, es que tú eres enemigo de Dios, porque te constituyes enemigo de Dios. ¿Por qué? Porque el que no me ayuda a mí a recoger la cosecha que yo le encomendé a ellos, cuando tú entiendes el mandato y te sometes, no tan solo no me ayuda, sino que trabaja en mi contra. Eso es lo que significa desparramar. Así que meditemos en esa palabra hoy. No quiero extenderme mucho, ¿verdad? Pero es bien claro. Lucas 6:46 al 48.
Luego, aquí te lo dice más claro. O eres blanco o eres negro. O eres frío o eres caliente. Eso de que tú eres tibio, de que, más o menos, porque yo vivo mi vida a mi forma, lo que yo entiendo que está bien, yo le hago bien a todo el mundo, hermano. Ese es el disparo, esa es la mentira más grande que ha hecho Satanás. Porque nosotros aún sirviéndole, aún sometidos a la palabra, se nos hace difícil en esta guerra que llevamos con la carne. Imagínate el que no tiene al Señor. ¿Cómo tú sabes que no tienes al Señor? Porque a ti no te importa la voluntad de Él sobre tu vida. La dirección que tú tomas, la dirección que tú escuchas. Primero tomas la dirección y después estás llorando, Señor, ayúdame. ¿Pero para qué si ya tú tomaste la decisión? Ya tú tomaste la decisión. Ay, pastor, hoy, sacerdote, hoy, ayúdame a orar para ver si me tengo que ir para Estados Unidos. ¿Compraste los pasajes? Sí, ya los compré. Pues ya no tienes que orar porque ya tú tomaste la decisión. ¿Cuántos pasajes así has comprado en tu vida? Es dependencia bajo el sometimiento de la palabra, bajo la oración con los hermanos, bajo la congregarnos como hermanos para nosotros escudriñarnos y ver cómo estamos frente a la Escritura, para ver cómo nosotros estamos, hermanos. De eso es que se trata esto. Es sencillo, no es complicado. ¿Somos o no somos? ¿Quirios o nosotros somos los dioses nuestros? Bendiciones.